Hola a todos, buenas tardes para los que están en Europa, buenos días para los otros lugares. Hoy, bueno, vamos a tener una charla sobre el tema de los asesinatos de los líderes indígenas y vamos a invitar a Edilma Prada, que es una periodista de investigación que se ocupa sobre todo del tema de Colombia, así que vamos a hablar con ella de este tema. Bueno, ¿por qué decidí hoy de hablar de esto? En realidad es un tema que es siempre actual, lamentablemente, en América Latina sobre todo, pero no solo. El asesinato de líderes indígenas es un tema muy importante. Son ellos los que están digamos, luchando para defender sus derechos y defender, obviamente, el medio ambiente. Sus territorios, como sabemos, son totalmente amenazados, invadidos, robados por compañías multinacionales, por mismos conservacionistas que quieren crear parques y reservas, por gobiernos, y ellos se encuentran obviamente en primera línea luchando contra todo esto, que al fin y al cabo también es luchar para nosotros, para nuestro futuro y bueno, para la naturaleza. Esto, como decía, pasa todos los días. Pero lamentablemente tuvimos una mala noticia la semana pasada porque que hace que el tema sea particularmente actual. Cecico Guayayara, que es un indígena guardián de la Amazonia, del pueblo de Guayayara, en Brasil, fue asesinado. Y su muerte se produjo 5 semanas, perdón, meses después de otro guardián que era Paulino Guayayara. Les voy a contar un poco quién son los Guayayara para poder entender mejor lo que está pasando. Los Guayayara son un pueblo de Brasil, un pueblo indígena de Brasil, que decidió solos de patrullar el bosque, capturando a los madereros ilegales y expulsándolos. Totalmente, como digo, fue de su espontánea voluntad, y también no solo para proteger el bosque en el que viven, en una de las regiones más amenazadas de Brasil, sino también a sus vecinos los Agua, que son un pueblo no contactado. Yo les conté la semana pasada quiénes son estos pueblos, que son los pueblos no contactados, los más vulnerables del planeta, que no tienen algún contacto con la sociedad mayoritaria y que no tienen defensas inmunitarias para defenderse contra enfermedades como la gripe, que para nosotros, digamos, no son peligrosas, que son los pueblos, digamos, más amenazados del planeta. Los Guayayara, por eso los llamamos los guardianes de la Amazonia, decidieron defenderlos y defender sus bosques, totalmente solos. Nosotros desde Survivor los apoyamos dándole visibilidad, contando la historia, pero ellos se defienden a ellos mismos, en su territorio solos. Bueno, obviamente esto los hace víctimas de los madereros. Y en los últimos tiempos fueron asesinados 5 guardianes y la situación se vuelve cada vez peor, obviamente, a causa del gobierno Bolsonaro, cuyas acciones, no solamente cuyas acciones, también cuyos discursos en realidad ponen en peligro la vida de los pueblos indígenas, porque en una cierta manera Bolsonaro legitima a través de la violencia de su lenguaje y a través, obviamente, de sus acciones, la invasión de territorios y también la impunidad, la violencia de los madereros y de otras personas del agrobusiness, porque saben que les espera una total impunidad después de sus actos. Entonces, bueno, les quería comentar un poco de este tema, decirles que hay pueblos indígenas en este momento que están luchando por nuestro planeta y que son amenazados de muerte. Y muchos de ellos son asesinados. Los invito a leer la noticia entera en nuestro sitio sobre la muerte de Cecico Guayayara y a luchar con nosotros. Tenemos varias acciones en este momento en Brasil, pero el apoyo a los guardianes es algo que llevamos a cabo después de algún tiempo, a ver en nuestra página qué es lo que estamos haciendo con los guardianes. Es importantísima la visibilidad internacional. Lo mismo pasó cuando mataron a Paulino, que hubo un momento digamos, de gran depresión interna en Brasil para que encontraran el asesino y para que haya un poco digamos, que se trate de aclarar lo que pasó, y digamos que el trabajo de Survival fue particularmente útil en esto, en dar visibilidad. Bueno, no
No sé, tenemos la invitada Edilma Prada, pero no veo que está. Edilma, no sé si estás, porque, bueno, tendría que aparecer, pero si no puedo, bueno, mientras le esperamos, puedo volver al tema de Bolsonaro porque me parece particularmente importante la cuestión de lo que está pasando en Brasil. No sé si siguieron también la cuestión del coronavirus. Disculpen, porque no tengo que... A ver, acá está. Creo que Edilma está, pero no sé por qué no la podemos conectar. Está, pero no sé. A ver si se conecta. Ahí está. Edilma, ¿me escuchás? Bueno, tenemos un problema técnico. Pero mientras... Bueno, mientras la esperamos, les quiero decir solamente que hubo lamentablemente un caso de un Yanomami. Hola Edilma. Hola, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Hola, bienvenida. Estaba justo diciendo una cosa mientras te esperaba que termino y así te puedo hacer unas preguntas sobre lo que está pasando con el coronavirus en Brasil, porque hubo, bueno, como saben, los primeros casos de pueblos indígenas contagiados y sobre todo un adolescente Yanomami, lo que es muy peligroso, es dramático, porque los Yanomamis, como ya conté en la precedente directa, es un pueblo que tiene parte no contactados y un contagio del coronavirus sería mortal. También veo que nos están mandando saludos desde Paraguay, los Ayoreo. Bueno, gracias y saludos a ustedes también. Es un pueblo con el que Survival luchó por muchos años y por los que seguimos luchando. Paso, Edilma, mira, estaba justo comentando el tema de los líderes indígenas asesinados en Brasil, porque hubo un guardián guayayara que fue asesinado la semana pasada, hace 5, y te quería preguntar, como vos te ocupás de Colombia, ¿qué es lo que está pasando con los líderes indígenas asesinados? Sé que también allá tienen un grandísimo problema. Sí, el panorama en América Latina, en Colombia, es el más complejo en cuanto a tema de asesinatos de indígenas. Según cifras, digamos, de las autoridades, tanto indígenas, pero el gobierno, desde 2016, que inicia los diálogos de paz en Colombia, a la fecha han sido asesinados más de 200 indígenas. ¿Sí? Dentro de esos indígenas hay algunos que son líderes, que han sido guardias indígenas en sus territorios, otros son mayores o sabedores espirituales y otros son indígenas comuneros, digamos que hacen parte de procesos organizativos y que también acompañan estas dinámicas de las organizaciones indígenas en Colombia. Las regiones más golpeadas han sido Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia, y todas están muy relacionadas porque se mantiene el tema de conflicto armado, la reconfiguración de grupos armados ilegales, algunos paramilitares, otros involucrados al tema del narcotráfico, algunos muy relacionados con extractivismos, digamos, como ilegales, como oro, etcétera. Así que el panorama en Colombia, aún en un proceso de transición, de diálogos de paz, en el que se esperaba hubiese como una tranquilidad para estas comunidades, sigue siendo muy difícil, sigue siendo compleja, y es como uno de los temas de los que permanentemente el periodismo también se ha ocupado a cubrir, a reportear y a estar pendiente. Sí, te quería hacer otra pregunta relacionada con esto, porque nosotros estamos, bueno, como sabés, Survival está mucho dando visibilidad a lo que está pasando con Bolsonaro en Brasil, pero a mí me parece que Duque también tiene una agenda muy antiindígena. Y quería saber qué es lo que vos pensás de eso, si se puede comparar a Duque con Bolsonaro en cierto sentido.
Yo creo que Duque ha sido muy lento y no ha aceptado un poco como los acuerdos de paz, ¿no? Se mantiene muy paralelo a las dinámicas se habían establecido en esos diálogos de paz que están muy relacionadas con tierra, con territorio. Hay algunas políticas que sí se han avanzado, acompañamiento a víctimas, pero ha sido muy tibio en términos de poner a rodar, digamos, estos acuerdos que se firmaron en el marco de la negociación de paz con el gobierno de Colombia y la guerrilla, y la antigua guerrilla de las FARC, ¿no? Adicional también el acompañamiento de esos territorios indígenas o no indígenas, donde aún se mantienen, digamos, la presencia fuerte de grupos ilegales sigue siendo también muy poco asistido. Hablo particularmente de zonas como el departamento del Cauca, que he tenido la oportunidad de recorrer, que he tenido la oportunidad de caminar de la mano con pueblos indígenas, y la decisión del gobierno ha sido militarizar, más no hacer como un acompañamiento social. ¿Qué piden los indígenas en esos territorios? Más inversión social, más acompañamiento social, que se respete también la autonomía territorial que en Colombia está establecido en la Constitución Política del 91, pero las decisiones del gobierno siguen siendo más militarizar más el país, ¿no? Entonces creo que sigue siendo muy tibio el acompañamiento que se le ha dado a los pueblos indígenas. Hay una agenda de paz establecida a los pueblos indígenas, no a las armas, seguir manteniendo fortalecer las estructuras de comunidad, que cada vez es más complejo, fortalecer, por ejemplo, la Guardia Indígena en esos territorios, que sigue siendo la que acompaña a las comunidades, pero la presencia y la reconfiguración sigue siendo muy fuerte de grupos armados ilegales. Entonces la actividad o el accionar del gobierno sigue siendo insuficiente ante las dinámicas que hay o que viven los pueblos indígenas en Colombia. Los indígenas del Cauca hablan de genocidio. Leí varios, digamos, artículos en los que ellos dicen que es muy parecido a lo que dicen los indígenas en Brasil, ¿no? Que hay un genocidio. ¿Vos qué pensás de esto? ¿Que es una palabra que, digamos, representa la situación? El año pasado la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia, ONIC, entregó el informe de víctimas de indígenas, y si hacemos una lectura, digamos, de los 50 años de conflicto armado que ha tenido el país, sí se puede hablar, digamos, del término de genocidio, porque hay acciones muy establecidas hacia comunidades indígenas en particular. En algún momento reporté historias de pueblos indígenas que fueron masacradas, comunidades masacradas completas, muy relacionadas con el tema de acción de grupos armados ilegales, las FARC, los paramilitares, etcétera. O sea, entonces creo que no es exagerado decir que hay un genocidio en Colombia, porque cada vez también hay algunas comunidades que están siendo, digamos, muy afectadas y golpeadas por la violencia, ¿no? En Colombia hay 105 pueblos indígenas. El informe reciente de población del DANE reconoce el aumento de 3 poblaciones indígenas, pero y la Corte también dio a conocer que hay unas comunidades que estaban en alto riesgo desde el año 2004. Desde 2004 a la fecha, el acompañamiento o la mejora en temas de seguridad en los pueblos indígenas no ha mejorado, ni aún en términos digamos, de negociación de paz que se hizo acá en Colombia. Esto se suma también a estrechez territorial, en algunos casos, la ampliación de territorios para minería, para ganadería, deforestación. Entonces hay otras dinámicas relacionadas con el conflicto armado y no que hacen que la situación, digamos, del pueblo indígena sea muy delicada en Colombia. Hay otros pueblos como los Guayú en el extremo norte de Colombia que se están muriendo de agua, falta de alimentos. En otras regiones de la Amazonía, por ejemplo, siguen habiendo necesidades básicas insatisfechas. Es decir, hay muchos actores que hacen que los pueblos indígenas sigan siendo muy, muy golpeados en términos de extrema pobreza, pero también afectados por el conflicto armado. Sí, y ahora todo esto se suma a la cuestión del coronavirus. Estábamos hablando la semana pasada justo con una líder Wayuu también de lo que está pasando, porque a toda esta violencia estructural se suma el problema del coronavirus, que nos toca a todos, digamos, obviamente hay poblaciones más vulnerables, ¿no?
Sí, hay una preocupación fuerte de las comunidades indígenas en Agenda Propia, que es un medio de comunicación que reporteamos temas indígenas acompañados de un equipo intercultural. Hablamos que hay una debilidad también de los pueblos indígenas en cuanto a estructuras organizativas. Las compañeras indígenas mencionaban que falta hacer como una revisión también, no solo desde el tema de emergencia en este momento, sino líneas temáticas relacionadas con seguridad alimentaria, qué está pasando, qué está fallando, el tema de salud también en los pueblos indígenas, los liderazgos de los pueblos indígenas, que hay como un debilitamiento en algunos procesos que merecen también ese acompañamiento del Estado, de organizaciones internacionales, que también hay un reconocimiento del mismo periodismo, ¿no? Mayor cobertura de estos temas en la agenda periodística, desde una mirada respetuosa de sus procesos, sus como visiones, incluir más voces. Creo que hay que hacer como un acompañamiento grande frente a la realidad que están viviendo los pueblos indígenas en este momento, como tú lo mencionas, no solo acá en Colombia, sino en la región, en Brasil, en Perú también, en Centroamérica, también tienen otra dinámica muy parecida, muy arraigada a la tierra, pero que también cambian un poco estas debilidades de estructuras, especialmente comunitarias, que también son una luz de esperanza, ¿no? En algunos países y procesos. Sí, bueno, y es por eso está justo, mira, te iba a hacer la pregunta, pero un poco respondiste sobre digamos, la conferencia que se está organizando la semana que viene, me parece, no, este jueves, el jueves 16, sobre el tema de conflictos indígenas y emergencias humanitarias. No sé si quieres decir algo sobre eso, cuento yo. Ya tenemos, sí, vos nos vas a acompañar, nos hemos unido, Agenda Propia, Survival, Revista Late, Democracia Abierta, para conversar. Hay que conversar y reflexionar sobre lo que está pasando. Vamos a dar algunos tips o técnicas de cómo cubrir estos temas. Esto, por supuesto, un contexto general de conflictos indígenas que se suman al tema de la emergencia global del coronavirus. Se pueden inscribir, las inscripciones están abiertas en agendapropia.com, en las redes sociales de nuestros aliados también se está difundiendo la información de inscripción. Es una conversación de una hora larga, en la que esperamos entregar reflexiones, pero también algunos tips, algunas técnicas, algunas ideas para que la cobertura sea rica, sea plural, sea diversa, pero sobre todo que sea respetuosa. Estamos en un momento en el que además debe haber como un respeto hacia lo diferencial también, ¿no? Hacia esas como visiones, estos procesos comunitarios, reconocer que además son estructuras que en algunos países tienen como esas libertades. Entonces también que el periodismo se prepare para cubrir, digamos, esta nueva ola de emergencia que van a vivir los pueblos indígenas. Sí, y mira, te iba a preguntar una última cosa que me parece que también es interesante desde un punto de vista, estamos hablando de representar a los pueblos indígenas cuando, o sea, no, de hablar de ellos cuando se hace periodismo, cuando se hace también activismo de una manera respetuosa. Y también hay otro elemento, no solo de ser indígena, sino también cuando hablamos de mujeres indígenas. Y te hago esta pregunta porque nosotros trabajamos por muchos años con los NUCAC, que son el último pueblo a haber sido contactado en Colombia. Fueron contactados a finales de los años 60, con consecuencias devastantes, que el 50% de la población. Hoy como hoy, no sé si conoces un poco la historia en Lima, pero los NUCACs que yo pude visitar y otras personas de Survival fueron expulsados de su selva y están viviendo en condiciones como en un campo de refugiados. Bueno, ahora con la cuestión del virus, muchos volvieron a la selva a protegerse, a aislarse, pero bueno, la situación es terrible. Y hace poco fue publicado una relación sobre la violencia de género que sufrieron las mujeres NUCAC durante el conflicto civil en Colombia. Y a mí me hizo poner, bueno, me hice muchas preguntas, porque a veces es un tema, ya los pueblos indígenas están invisibilizados por excelencia, ¿no? Hablamos muy poco de ellos, se les da muy poca atención, por eso es que es importante, bueno, el trabajo de los periodistas, pero tanto más el trabajo de una asociación como Survival, en dar voz a los pueblos indígenas, pero también está el tema de las mujeres indígenas, que son doblemente invisibilizadas, por ser mujeres y por ser indígenas. No sé si vos tuviste alguna vez contacto con este tema, con este problema. Sí,
Desde distintas experiencias, ¿no? Como periodista, por supuesto, respetando las tradiciones de los pueblos indígenas, ahí mismo, cuando uno visita comunidades indígenas, entiende que la voz, digamos, la voz de los hombres prima en las comunidades, ¿no? Entonces, allí empieza como a haber un tema de que prima la voz de los hombres, entonces las mujeres están como en un segundo lugar. En algunos procesos son también, en algunos pueblos son en términos de estructura de comunidad y se respeta. Pero en otros, creo que esto se aprovecha también para que las mujeres cada vez sean menos invisibilizadas. Nosotros en la Agenda Propia hemos establecido unas guías editoriales y una guía es dar más voces y dentro de esas voces las mujeres. Y por eso incluso en el equipo periodístico de Agenda Propia nos acompañan 3 periodistas indígenas y la idea es justamente que las mujeres indígenas den como una línea sobre esas historias que otros han contado por ellas también, ¿no? Desde sus saberes, sus tejidos, sus procesos y el periodismo también. Falta un poco que el periodismo agregue en esas historias más voces de las mujeres indígenas, que haya una pluralidad en las voces, hay lideresas, hay sabedoras, digamos que hay unos roles muy interesantes en los pueblos indígenas que estaban siendo relegados y también un poco el periodismo también, ¿no? O sea, como que llegamos a una comunidad y el que habla es el líder, pero también falta como esa insistencia del periodismo para involucrar a estas mujeres indígenas. Creo que en este momento hay una fuerza interesante de mujeres indígenas, o al menos en Colombia y en varios países de la región. Una tarea para los periodistas es buscar esas redes de mujeres que se han creado, esos colectivos de mujeres. Y las mujeres en Colombia han alzado sus voces también, porque en la guerra murieron muchos hombres también, ¿no? Muchos hombres indígenas, y ellas tuvieron que empoderarse para hacer un poco luz en sus comunidades. Vuelvo a tocar el tema del Cauca, en el Caquetá, otras comunidades, las mujeres empezaron a hablar por la ausencia justamente de las voces de algunos líderes o porque también fueron víctimas, ¿no? Entonces creo que es importante buscar esas redes de mujeres indígenas que hay en la región, también buscar esas redes de comunicadores indígenas en este momento, que creo que los periodistas ya no podemos llegar a los territorios tan fácilmente por la emergencia o por recursos económicos, rodearnos de redes de comunicadores indígenas, de redes de mujeres, puede ser muy interesante para poder entender lo que pasa en las regiones desde otro modelo. Y también porque las mujeres indígenas en los procesos comunitarios son valiosas, ¿no? Son las tejedoras, son las que cuidan la tierra, son las que siembran, son las que están alrededor del hogar, ¿no? Entonces, si los periodistas, o no periodistas, o quien le interesa el tema indígena, tiene claridad de esto, va a ser mucho más fácil como acercarse y comprender que el papel de la mujer en los pueblos indígenas es fundamental. Sí, sí, y que cuando son, también a mí lo que me choqueó mucho visitando comunidades indígenas fue que muchas veces la violencia ejercida contra las mujeres, por ejemplo, para castigarlas por haber hablado, por haber denunciado, por haber, sí, bueno, por estar luchando por lo que creen y por sus derechos, es también una violencia sexual que se manifiesta en el cuerpo de la mujer. Entonces, a mí me pasó muchas veces, por ejemplo, en India, hablando con mujeres indígenas que habían denunciado las expulsiones de las reservas de tigres o la invasión de compañías mineras en sus territorios. Después sufrieron la violencia, fueron violadas o fueron torturadas sexualmente. Y muchas veces esto se queda como una vergüenza, no solo una violencia física, una tortura, sino la vergüenza de hablar del tema adelante de la comunidad. Y es otra cosa que también cuando se hace nuestro trabajo, sea el periodismo, sea el activismo, se trata de contar los problemas, porque es lo que hacemos, ¿no? Contamos al mundo los problemas de los pueblos indígenas. Es un tema muy fuerte porque exponés también a la persona, en un cierto sentido. Y también buscar esas historias de cómo ellas se recuperan de esto. En el departamento de Putumayo, las mujeres tejen para sanar sus dolores, sus heridas, ya sea dentro de lo que viene dentro del seno del hogar, pero también como víctimas del conflicto armado interno. Entonces creo que también reportear un poco esas historias con esa mirada de entender cómo nos sanamos, cómo nos protegemos, da también una esperanza y una luz a contar el tema de la misma manera, ¿no? O sea, también a veces revictimizamos mucho en estos casos y hay que contar, digamos, esta historia con dignidad un poco y desde las mismas técnicas que las comunidades
nos enseñan cuando hacemos este tipo de trabajos. Usamos mucho una técnica de hacer periodismo con los 5 sentidos, ¿no? Ser un poco más consciente de observar, escuchar, estar en silencio, y permitir que ellas, así no hablen, nos cuenten sus historias con sus tejidos, no sé. Otras maneras también hace parte de cubrir esos temas que resultan ser muy sensibles en comunidades, como tú lo mencionas, hablar a veces no es la mejor solución, pero siento que hay pueblos donde ese espacio ya se lo están ganando las mujeres indígenas, y ahí es cuando también esas luchas hay que mostrarlas de otra manera, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias también por la esperanza al final, porque terminamos hablando de violencia hoy, hablamos de todo tipo de la violencia que reciben los pueblos indígenas por ser indígenas, por defender sus territorios, por defender el futuro de todos nosotros. Y bueno, y hablamos de distintos tipos de violencia, así que es también positivo escuchar al final algún mensaje de esperanza delante de todo esto. Es importante que a pesar de la violencia sigamos contando sus historias y defendiendo sus derechos, ¿no? Yo pienso que ahora, a pesar de la violencia y la distancia, ¿no? Nos preguntamos que una de las técnicas importantes para narrar pueblo indígena es llegar a los territorios. Ahora no lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo hacemos y cómo cubrimos estas historias de esperanza sin ir al territorio? También es como una tarea, y esperamos poder reflexionar de esto en el webinar que tenemos este jueves. Así que súper invitados para que se inscriban, participen, porque también hay nuevos retos para primero entender lo que pasa en las comunidades desde la distancia, y cómo acompañarles en estos momentos tan complejos, pero también en momentos donde hay una luz, y esa luz es la que tenemos que encontrar todos para contar o para apoyar o acompañar. Como dicen los pueblos indígenas, es un tema de resistir, pero con dignidad. Bueno, muchísimas gracias, Edilma, y bueno, sí, también los invito a todos los que nos están siguiendo el jueves 16, será en Instagram siempre, me parece,